Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a TIP Webinars. Muchas gracias por acompañarnos a la segunda capacitación técnica de una serie de 3 webinars que hemos preparado para ustedes en coordinación y con la ayuda y apoyo de nuestro socio comercial Emerson. En esta ocasión, el entrenador será Misael González, que estará a cargo de la parte técnica, y con participaciones de la parte comercial los estará acompañando Paul Ojeda, así como Avi Delgado también, ¿no? Que será parte del apoyo del equipo de Emerson. Si gustan iniciar, chicos, adelante. Claro que sí, pues vamos a iniciar con esta capacitación del día de hoy. Lo que queremos hacer, pues como les hemos comentado en otras ocasiones, la intención es poder hacer la parte 2 del entrenamiento que estuvimos compartiendo la semana pasada sobre la transformación digital de nuestros compresores. Como bien saben, una parte es la parte mecánica y otra es la electrónica, que juntos crean esta solución que ayuda a tener ahorros de eficiencia energética. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy es básicamente enfocarnos en la parte electrónica de nuestras soluciones y poder compartir con ustedes pues todos los beneficios que pueden obtener a partir de implementar estas dentro de su sistema mecánico. Antes de iniciar, queremos compartir con todos ustedes un momento de seguridad. Como muy bien saben, en Emerson tenemos muy claro que la seguridad es una acción que es una decisión que todos los días tomamos, no es una cuestión de suerte ni azar, sino es una decisión que todos tomamos al tener siempre en la mente la seguridad. Por eso nosotros siempre iniciamos nuestras reuniones haciendo un llamado a pensar en seguridad, no solamente dentro de la oficina o dentro de nuestras labores, sino en cualquier momento dentro de nuestro hogar, haciendo alguna actividad con nuestros amigos. Todo momento debemos de estar siempre considerando la seguridad, ya que es una acción que se encadena. Por eso la pregunta que aquí queremos hacer es invitarlos a reflexionar un poco sobre cómo nuestras acciones y decisiones que tomamos cada día afectan la seguridad, no solo la mía, sino de todos los que me rodean. Entonces, queremos pues invitarlos a que siempre tengan en mente el tema de seguridad. En Emerson tenemos 12 comportamientos seguros. Cada mes repasamos uno de ellos y verdaderamente nos tomamos muy en serio el tema de la seguridad, porque a partir de esto podemos realizar un buen trabajo. Sin más preámbulo, quiero dejar la palabra a nuestro compañero, el ingeniero Paul, quien nos dará un poco la perspectiva comercial sobre estas soluciones. Lo que voy a presentar es el alcance que tienen nuestros productos de control y monitoreo, que en un momento nos va a explicar Misael. ¿Para qué quiero explicarles eso? Para que ustedes abran los ojos. Al igual que la sesión pasada, mi labor con ustedes es que vean oportunidad de negocio donde antes pues, no podíamos ver. Es abrir los ojos, es abrirles el panorama para que ustedes vean dónde podrían entrar y dónde podrían generar dinero, ¿no? A continuación, los productos y servicios que nos va a mencionar Misael es de la línea de CPC y Dixel o Control y Monitoreo Retail Solution, como le quieran llamar. Y les quiero comentar o les quiero abrir los ojos porque en un número pequeño de productos, en este caso que estoy mencionando son 17 ítems, tenemos un potencial de mercado o una base instalada de más de 5 millones de dólares que, que, usted, que ustedes pueden ver en el mercado o que ustedes pueden utilizar para pues generar pues, más valor, ¿no? Y estas soluciones de servicio de control que tenemos, además de a nosotros como empresa nos ayudan a ganar dinero, pues a los mercados o a los usuarios finales les van a ayudar también a tener ahorros tangibles ya sea en luz, ya sea en mermas y en otros más rubros, ¿no? Entonces, a donde voy es, abramos los ojos, prestemos mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy va a ser algo general. Ya después ustedes van a tener oportunidad de ver eso en el mercado y preguntar a TIP Refrigeración y también a nosotros, pues para una sesión más avanzada de cómo funcionan en sí nuestros productos, ¿no? También extiendo esta invitación a ustedes para si ustedes encuentran un cliente
que pueda utilizar nuestros productos, pues hablen con nosotros para explicarles y ayudarles a cerrar esto, ¿no? Entonces, si quieres, Misael, iniciar con tu presentación Sí, de tu sí, persona. muchas gracias, Abigail. Es correcto, soy ingeniero de aplicación. Actualmente estoy del lado de refrigeración, entonces estoy integrando totalmente todas las soluciones que tenemos para nuestros clientes y para empezar a ofrecer soluciones completas. Hasta hace unos meses yo estaba totalmente del lado de electrónicos en el desarrollo y en la implementación de estas soluciones. Entonces, con mucho gusto vamos a revisar algo de estas soluciones que tenemos para ustedes. Ok, bueno, pues vamos a empezar con las soluciones electrónicas que tenemos y vamos a empezar del lado de los compresores. No sé si hayan escuchado hablar del CoreSense. Es un dispositivo de protección y de diagnóstico que viene integrado en los compresores de Copeland en algunos modelos. En el caso de los Discus, vamos a tener la versión de CoreSense Protection. Y en el caso de los compresores Scroll, los K5 que van de los 7 a los 15 caballos de fuerza, ahí vamos a encontrar el CoreSense Diagnostics. Van a tener algunas diferencias, pero precisamente estos módulos nos van a dar mucha información acerca de lo que está pasando con el compresor. Bueno, el CoreSense Diagnostics, que es el que vemos aquí, es el que está integrado en el compresor Scroll y prácticamente nos va a ayudar incluso a controlar el compresor digital, el ciclo de funcionamiento del descargador digital que ya vieron en sesiones pasadas. En las sesiones pasadas seguramente vieron que hay varias maneras de controlar esta modulación digital. Una de ellas es mediante el IDCM. Bueno, también podremos hacerlo si ya viene integrado el CoreSense y el CoreSense simplemente lo podemos comandar desde el controlador con comunicación Modbus en este caso y le podemos decir el porcentaje de funcionamiento todo el tiempo. El controlador estaría calculando cuál es el porcentaje óptimo de funcionamiento y sin necesidad de ninguna otra interfaz más que la comunicación podríamos controlar la capacidad del compresor. También tiene para inyección de líquido y en dado caso de que se utilice algún electrónico que no sea Emerson, que sea algo externo, pues también tiene una entrada de señal de 1 a 5 volts para que lo controlemos pues con una señal de voltaje. Ok, bueno, el CoreSense Protection, que es el que tiene el compresor reciprocante, no va a permitir controlar el compresor digital, sin embargo, sí que nos va a dar información de alertas, sobre todo eléctricas y de problemas, por ejemplo, de temperatura de descarga, problemas con la presión del aceite en la bomba, nos va a decir si está atorado el rotor, si hay un pico de corriente, si hay una baja de voltaje. En fin, nos va a alertar los dos módulos acerca de todas estas posibles fallas eléctricas o mecánicas y van a funcionar de manera automática. Es decir, se van a detener en el momento en el que sea necesario, sin intervención de nosotros, y nos van a mandar la información a los controladores. No solo eso, en el caso del CoreSense Protection, pues vamos a tener también por ahí la protección precisamente de presión de aceite, pero en el de scroll también vamos a tener protección por reversa de fases. Es decir, si nosotros lo conectamos mal, estos módulos de protección integrados en el compresor van a evitar que pues nosotros pues lleguemos a dañar el compresor. Entonces vale la pena tener en mente pues esas capacidades de estos dispositivos. Ok, pasando rápidamente a los controladores de VXL, que es un tipo de control distribuido. Estos sistemas precisamente se diferencian del sistema de control centralizado porque vamos a tener un sistema de control por equipo, en lugar de tener todo integrado en un solo gabinete central. La idea de estos equipos es precisamente que puedan funcionar de manera independiente sin que haya pues un solo controlador diciéndoles pues cómo funcionar. Y esto también pues añade cierto factor de seguridad al equipo porque si tenemos un problema eléctrico o nos falla algo, bueno, cada sistema funciona de manera independiente. Entonces, bueno, estos controladores de VXL los podemos dividir, por ejemplo,
en la serie E-Class, que son controladores muy sencillos para control de temperatura, ¿vale? Estos los vamos a utilizar para controlar evaporadores de cámaras o de circuitos de refrigeración. Aquí tengo dos modelos muy sencillos, XR02 y XR06. Prácticamente, resumiendo mucho esto, el XR02 lo vamos a utilizar en media temperatura y el XR06 en baja temperatura. La razón, el XR06 lo vamos a poder, pues vamos a poder configurar una salida para el deshielo, ¿vale? Deshielo eléctrico o lo que sea que tengamos en nuestra cámara. Entonces, por supuesto, también vamos a tener una temperatura de terminación de deshielo, ¿vale? Bien, entonces esa es la diferencia prácticamente. XR02, media temperatura, XR06, baja temperatura. Bien, esta es la carátula, muy simple. Si nosotros dejamos presionado el botón set, vamos a ver el set point, vamos a poder ver las temperaturas más altas, más bajas y por supuesto nos va a mandar alertas de funcionamiento. Nos va a decir si tenemos el deshielo activo, por ejemplo, con los iconos que vemos ahí encendidos, si está encendido el ventilador o no. En fin, muy simple la interfaz, es un controlador pues pensado para una aplicación muy específica. También tenemos la serie Prime. La serie Prime, pues en realidad son controladores que tienen un poco de características, digámoslo así, premium. En el caso de la carátula, por ejemplo, es mucho más vistosa, los números son más grandes, incluso pues, los botones son más fáciles de presionar. Y en general, pues también tenemos dos versiones, el XR20CH y el XR70CH. El primero para media temperatura, el segundo para baja temperatura. Además, tenemos en esta serie el XR35 y 75. Sí, también son para media y baja temperatura. Sin embargo, estos dos controladores tienen la característica de poder conectarse con Modbus directamente. Todos los modelos que hemos visto tienen una conexión para una hotkey, una especie de USB. Y esa USB nosotros la podemos usar para cargar parámetros directamente y empezar a programar muchos controladores muy rápidamente. Sin embargo, el XR35 y el 75 los vamos a poder conectar a un sistema de control central y los vamos a poder monitorear desde allí. Por ahí en el chat vi que preguntaban si todavía está vigente el XR03. No, actualmente los modelos que utilizamos pues serían el 02 y el 06, ¿vale? Esos son los modelos que están activos en este momento. Y del lado de la serie Prime, pues el 20CH y el 70CH. Esta es una comparativa muy rápida de las características que tienen. Si se fijan, el XR02 es el más simple de todos, simplemente con un sensor de temperatura vamos a controlar el encendido y el apagado del compresor en el caso de una unidad condensadora, por ejemplo. Sin embargo, en realidad, aunque tengamos aquí un símbolo de compresor, pues realmente lo que hace esto es cerrar la solenoide de refrigeración y en el caso de una unidad condensadora, si cerramos ese solenoide de refrigeración, bueno, el compresor va a apagar por el presostato. Entonces, realmente es lo que está comandando este controlador. Vemos que el 20 y el 70 son equivalentes, pero de una serie superior, y el 35 y el 75 simplemente van a integrar esa comunicación Modbus que mencionábamos. Bien, también hay controladores para controlar precisamente el encendido de la unidad condensadora, es decir, el compresor y el condensador, ¿vale? Los anteriores que vimos son para los evaporadores. La serie XC, vamos a centrarnos solamente en estos 5 modelos, XC10, XC30, 1535 y el 645. Bien, los primeros dos, 10 y 30, son para unidades condensadoras que no tienen compresores digitales, ¿vale? O que no tienen ningún elemento de capacidad variable. 15 y 35 son precisamente para unidades condensadoras que tienen a lo mejor un compresor de velocidad variable o digital, o que tienen algún condensador con motores electrónicos, en fin. Y el XC645 es para unidades condensadoras ya un poquito más grandes y que específicamente tienen un compresor digital, ¿vale? Por lo menos un compresor digital. Para esto nos va a servir el 645.
Pero bueno, básicamente si tiene 0 es para etapas fijas y si tiene un 5 al final, seguramente será para alguna unidad con algún tipo de variación de capacidad. Muy simple, el X10 va a controlar el compresor y el condensador con un valor de, ya sea de, ahora sí que del tipo de sensor que nosotros conectemos, en este caso pues de temperatura de succión o de presión de succión en todo caso. El X30, bueno, pues ya integra a lo mejor 2 etapas de condensador que podemos o no utilizar. Y pues lo mismo con presión de succión, lo vamos a poder controlar y con pues también la presión de descarga en este caso. El X15 ya integra más elementos, tiene más capacidad de control. En este caso, por ejemplo, una de las posibles configuraciones es controlar un compresor de etapa fija y controlar un condensador con motores electrónicos que funcionan con esta regulación que se llama phase cut. En motores de corriente alterna vemos la onda de señal, que es la que hace que funcione el motor. Pues la cortamos en ciertos momentos y lo hacemos de manera intermitente, muy parecido a lo que pasaría en el compresor digital, para modular la velocidad de este tipo de motores. Entonces, este controlador tiene esa capacidad y también podríamos utilizar pues esa salida si necesitamos una salida de TRIAC, ¿vale? Una salida de TRIAC, evidentemente, pues es como una especie de relevador sin partes móviles que se puede activar y desactivar muy rápidamente porque no tiene precisamente pues partes mecánicas, ¿no? En movimiento. Entonces, bueno, esa es una de las posibles configuraciones para el X15. El 35, aquí ya podemos agregar, por ejemplo, un compresor digital con un motor electrónico en el condensador, o a lo mejor el condensador tiene un driver y le mandamos una señal analógica, y tenemos un compresor también con un inversor, no sé. Aquí ya se vuelven más grandes las posibilidades, pero pues el X35 nos sirve para este tipo de aplicaciones regulables. El XWeb sería un sistema que nos va a permitir integrar los dispositivos que vimos y muchos más en un solo lugar. Es decir, el XWeb no es un sistema de control, ¿vale? El XWeb es un sistema de monitoreo. Si yo quiero ver todo lo que está pasando con todos mis sistemas y quiero estar obteniendo información histórica de temperaturas, presiones, de funcionamiento, o necesito simplemente enviar a lo mejor comandos sencillos, por ejemplo, para forzar un deshielo o ese tipo de cosas, lo podemos hacer a través del XWeb. Es prácticamente un sistema de monitoreo. Nosotros podemos conectar todos los elementos que tengamos en una instalación a un sistema como este, como un XWeb, y nosotros podemos incluso ver la información pues a través de una plataforma que en este caso sería un navegador de internet. No necesitamos un programa especial para ver el XWeb. Simplemente entramos con un navegador y podemos ver la interfaz y todos los controladores que están conectados al sistema. Incluso en la versión de el XWeb 500 podemos tener una especie de layout o de pantalla personalizada con widgets, con indicadores, con termómetros que pues nos dicen cómo está el estado de la instalación en general. Por supuesto, podemos obtener de aquí información histórica de muchos meses y pues la idea es que sea comparable. Y pues, las pantallas son muy amigables, todo es a color. Como les mencionaba, no necesitamos ningún programa especial para podernos conectar a el XWeb. Lo podemos tener conectado a un modem, por ejemplo, y nos podemos conectar de manera inalámbrica o directamente, pues puede estar en la red del cliente en este caso. Y desde una oficina, desde una laptop o desde un teléfono, podemos ver el estado de las vitrinas, podemos ejecutar deshielos manuales, podemos conocer el histórico de funcionamiento de un compresor, por ejemplo. En fin, esa es la idea de tener un sistema de monitoreo como el XWeb. Por supuesto, pues la interfaz muy sencilla de navegar y muy gráfica también. Ok, también, justo de lo que estaba hablando Paul hace un momento, tiene que ver con el controlador E2. El E2 precisamente es ya un sistema de control, ¿vale? No es como el XWeb, que es un sistema solo de monitoreo y los controladores están distribuidos. Es decir, el E2 es un sistema de control centralizado. Al E2 nosotros podremos conectarle, por ejemplo, los módulos CoreSense y podríamos comandarlos
desde allí o monitorearlos y ver las alertas que nos envían. También otra cosa importante, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un compresor que tenga integrado el CoreSense? Bueno, nosotros podemos poner un Performance Alert. El Performance Alert es un dispositivo que nosotros podemos integrar incluso en compresores que no necesariamente son Copeland o que a lo mejor son de menor capacidad y no tienen un CoreSense. Pero bueno, si nosotros queremos monitorear el funcionamiento de ese compresor y queremos protegerlo, bueno, podemos instalar un Performance Alert. Si se fijan, tiene entrada para sensor de temperatura, vamos a medir el voltaje, la señal de demanda y tiene unos huecos, tiene 3 huecos para que pasen los cables de las fases de alimentación del compresor. Vamos a estar midiendo desbalances de corrientes, en fin. El Performance Alert es capaz de detener el compresor en caso de que haya una condición de riesgo que pueda llegar a dañar ese compresor. Entonces, una solución muy, muy sencilla que también podemos conectar, de hecho, al E2. Este sería como lo conectaríamos en la tarjeta, o sea, viene la señal de encendido de una tarjeta de control y tenemos el contactor en serie con el presostato de baja, el presostato de alta, el control del aceite y también con el Performance Alert que se agregaría a la lista de protecciones. Y si alguna de estas protecciones indica que se tiene que apagar el compresor, se desactiva la bobina del contactor, el contactor sale y estamos protegiendo el compresor. Este es un ejemplo de las alertas del Performance Alert. El Performance Alert y el CoreSense, todos funcionan con un código de parpadeo de LEDs. Es decir, por ejemplo, si nos da 4 parpadeos, significa que tenemos rotor bloqueado, ¿no? Entonces ya lo sabemos al ver la cantidad de parpadeos que nos está indicando. No tenemos que aprendernos la tabla, evidentemente. Hay, ahora sí que estas alertas y esta cantidad de parpadeos pues están en la carátula del Performance Alert en una tabla y lo mismo sucede con el CoreSense. Ok, el que tenemos aquí es el XC645, que es el que habíamos mencionado en el apartado de control distribuido. Y como habíamos mencionado, pues este es un control pensado para unidades con compresor digital, precisamente. Y la modulación que hace, bueno, pues es muy parecida a la que haría un controlador central, solamente que pues tiene sus propios parámetros de funcionamiento en términos de el diferencial que estamos manejando para la presión de succión y va a utilizar algo que se llama control, pues en este caso PI, que es proporcional integral. Es un control en el tiempo a grandes rasgos para el control de la capacidad del compresor digital. Y bueno, aquí tenemos una tabla de algunos parámetros necesarios para configurar el XC645, pero no vale la pena que nos metamos en este momento a revisar los parámetros de funcionamiento. Ok, ustedes tal vez ya habían escuchado del E2, pero no sé si ya habían escuchado del E3 y del Site Supervisor, que son las siguientes plataformas que pues vamos a empezar a ver. El E2, de hecho, eventualmente va a ser reemplazado por el E3 o por el Site Supervisor. Estos son sistemas de control centralizado, como mencionábamos anteriormente en la presentación. Y bueno, el E2 es un sistema de control pues centralizado precisamente, que ya tiene aplicaciones hechas para el control de unidades paquete, de luces, de sistemas de refrigeración, grupos de succión, en fin, digamos que ya tiene todas esas aplicaciones cargadas y lo único que hay que hacer es parametrizarlo para que funcione. Nosotros no tenemos que programar en lenguaje C ni nada parecido. Solamente ponemos parámetros de temperatura, presión, tiempos en los que tienen que pasar cada cosa y listo, tenemos nuestro sistema funcionando. Entonces es muy fácil implementar soluciones con E2, E3 y Site Supervisor. Hay varias versiones. Las versiones de refrigeración son los RX, versiones para aire acondicionado y luces BX, y hay una versión que se llama CX precisamente para las C-Store, que integra un poco de todo, integra tanto aire acondicionado como luces y refrigeración. ¿Vale? El hardware es el mismo, las capacidades son las mismas. ¿Qué es lo que cambia entre cada versión? La cantidad y el tipo de aplicaciones que podemos dar de alta. Es decir, en un BX300 yo no puedo cargar una aplicación para controlar un condensador, pero en un RX yo no puedo cargar una aplicación para controlar unidades paquete de aire acondicionado.
Esa es la diferencia. Este es un ejemplo de la arquitectura de L2. Como pueden ver, nosotros podemos conectar todos nuestros sensores de temperatura, de humedad, de CO2, de presión, de todo lo que tengamos en nuestro sistema. Normalmente va a las tarjetas de entradas y salidas o alguno de los controles o sistemas de protección que vimos hace un momento. También aquí estamos integrando sistemas de control de antiempañantes, medidores de energía, en fin. Lo que se puedan imaginar va conectado a nuestro controlador E2. Podemos tener varios controladores conectados en Echelon, que es un protocolo de comunicación de Longworks. Y pues podemos ver todos los sistemas a través de cualquiera de los controladores y podemos mandar la información a través de la nube o de una red local de Internet. El Site Supervisor es algo que tiene algún tiempo en el medio y es un control, si se fijan, con un diseño diferente. Por supuesto, la capacidad en hardware es mayor que la del 2, es mucho más nuevo y la interfaz que tiene también es diferente. Si se fijan, esta versión del controlador de RealDIN, precisamente para que lo podamos utilizar en un tablero de control, no tiene pantalla o teclado. Y eso es porque nosotros vamos a poder ver toda la interfaz del Site Supervisor en un navegador web. La interfaz es muy parecida a lo que vemos en esta imagen. Las aplicaciones vienen a color, vienen los registros de funcionamiento de todo. Todo es pensado para una interfaz touch. Entonces lo podemos comandar y ver y programar desde una tablet, desde un teléfono o desde cualquier dispositivo móvil. Y precisamente pues está pensado para que sea mucho más fácil de usar. Estamos hablando que el E3 y el Set Supervisor son controladores que tienen 16 veces más poder de procesamiento y de memoria que un E2 actual. Entonces, E3 y Set Supervisor están pensados para eso. El Set Supervisor es la versión que vimos para gabinete y el E3 es este que vemos en la imagen. El E3 es un Site Supervisor, pero ya integra una pantalla touch directamente en el panel, ¿vale? Entonces, es el tipo de controladores centrales que vamos a empezar a ver, el Set Supervisor y el E3. Solamente para comentarlos, para dar un poquito de contexto a nuestra gente, este tipo de productos, ¿dónde se pueden utilizar? ¿De qué tipo yo digo supermercados? O sea, puede ser una congeladora. Entonces, ¿desde dónde puedo utilizarlo? O sea, ¿cuál es el rango de, De aplicación. aplicación, gracias, de aplicación en la cual podemos utilizar todos estos servicios? Bien, estos controladores centrales están pensados para tiendas de conveniencia y supermercados, ¿vale? Hay varias versiones, pero va desde allí. En el caso de los controladores distribuidos que vimos, los de Dixel, esos sí que podrían funcionar en negocios pequeños, ¿vale? Tal vez incluso en el control nada más de una cámara de congelación o de alguna vitrina. Podemos pensar en un control distribuido como los de Dixel, que son pues estos que están acá, como estos, y pues ya están pensados, están diseñados específicamente para funcionar en el control de una unidad condensadora, de un evaporador, de una cámara, de media, de baja, en fin. Digamos que hay versiones específicas para cada aplicación y solamente tenemos que configurar algunos parámetros para hacer que funcione. En el caso de los controles centralizados, aquí sí ya necesitamos un poquito más de desarrollo. Necesitamos saber cuántas tarjetas o módulos de expansión necesitamos, dependiendo del tamaño de la instalación, como bien mencionas, en este caso un supermercado o una instalación, pues ya de mediana a grande, por así decirlo. Gracias. Sí, sí, te hice esta pregunta para solamente ampliar el criterio de técnicos para que sepan que se puede utilizar desde un formato pequeño hasta un formato grande y obviamente los requerimientos de información que necesitamos pues, van a ser diferentes, ¿no? Entonces las preguntas que se le tienen que hacer a los ya técnicos van a variar de acuerdo al tamaño del formato en el cual se va a utilizar estas soluciones. Eso sí es muy importante, Correcto. no que lo vean un poco pues, muy tecnológico eso, no significa que no se pueda utilizar un formato pequeño como
como una vitrina, ¿no? O una Así es. cámara de explicación. Entonces, eso es muy importante para que lo vean. Hay negocio para todos, hay oportunidad de utilizar esto en cualquier ámbito que haya refrigeración o un control. Entonces, nomás quería aclarar este punto. Sí, muy bien, muchas gracias, Paul. Es correcto. Incluso en las aplicaciones más pequeñas vamos a encontrar este tipo de controladores, ¿no? Hasta en el refrigerador de la tiendita seguramente tiene algún tipo de control electrónico. Entonces, sí, definitivamente hay mucho campo para aplicar sistemas de control. Quiero comentarles que esta presentación fue un poquito más general, nomás para que conocieran nuestras soluciones, ¿no? Ya después, si requiere algo más específico, si tienen un cliente con el cual quieren que platiquemos para ver los requerimientos de su proyecto, pues ahí estamos a la orden. Gracias. Perdón, bueno, significa que el XR03 más bien ya es sustituido por XR02 o XR06. Sí, correcto. En caso de que se necesite reemplazar alguno de estos controladores, podría hacerse por alguno de los dos, dependiendo de la aplicación o de la necesidad del cliente en este caso. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias a todo el equipo de Emerson por su apoyo en esta capacitación, a Misael por tu plática y gracias a todos nuestros clientes por apoyarnos en esas iniciativas que hacemos pensando siempre en la profesionalización de su trabajo, ¿no? Pues como ahí ya escucharon a algunos compañeros, que quiero también aprovechar este espacio para comunicarles que además pues de que este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario, gracias a la confianza que nos tienen, celebramos también otro gran logro, que es la próxima apertura de nuestra sucursal en la ciudad de Querétaro. Ya por ahí, como les digo, escucharon a un compañero, José Juan, entonces pues ya pronto les estaremos avisando del día oficial de arranque de operaciones, ¿no? Pero pues todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros clientes, proveedores y colaboradores, pues gracias a ustedes somos más fuertes, ¿no? Eh, sí, como también por ahí ya les comentó Paul y Abby, pues los estaremos esperando el próximo miércoles 23 en el tercer y último webinar con Emerson, el cual está titulado Pregúntale al experto, en donde pues el experto estará resolviendo esas preguntas más comunes o las que tal vez no se han animado a hacernos sobre los productos Emerson y Copeland. Sin más por el momento, gracias de nuevo a todos y pues una excelente tarde. Los esperamos el próximo miércoles.